fijar para el día de hoy un paro de 24 horas. Viene desarrollando, como tú decías, este paro de 24 horas. La explanada de ingreso y partidas de ómnibus desde Tres Cruces se observa totalmente vacía este viernes debido al paro de los servicios dispuestos por el Sindicato del Transporte. El paro de 24 horas es en apoyo de los trabajadores de la empresa Ecolar. Nosotros tenemos que mirar para adentro en el sindicalismo. ¿Qué tipo de sindicato queremos y qué sociedad queremos? No quiero el atorrante, el vago, el lumpen. Eso se junta voto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace, es el que mejor laburante tiene abajo. Buenas noches, estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. En poco más de 10 años, el PIT-CNT quintuplicó la cantidad de afiliados, los gremios han pululado como hongos y han hackeado no solamente a empresas privadas, sino al propio gobierno que el PIT-CNT en los últimos años ha instado en actos públicos a votar, poniendo en tela de juicio aquello de la independencia de clase, jugándose definidamente por un partido al que siempre le fue afín. Vamos a hablar hoy del poder sindical. Tenemos como invitados a Milton Castellanos, del Instituto Cuesta Duarte, además del PIT-CNT, a Richard Reed, hombre fuerte de la bebida durante décadas. Gracias por estar. Gracias por invitar. El mejor sindicato no es aquel que más huelga hace, sino el que tiene mejores laburantes. ¿Qué opina de esa frase, Castellano, de Richard Reed, que la tomaron en otros países? Yo creo que es una frase que Richard la dijo en un acto histórico del 1 de mayo. Es una frase cierta, es una frase importante que hace a la vida sindical, partiendo de la base que los sindicatos existen porque las relaciones laborales son desiguales. Si tuviéramos relaciones laborales en un mundo más o menos equilibrada, no habría razón de que los trabajadores se tuvieran que juntar, unirse para defender sus intereses. Entonces, el sindicato es producto de determinadas relaciones laborales, fruto de esas relaciones laborales. Los empresarios, cuando actúan, en la mayoría de las cosas, aplican un sistema de autoridad vertical que al trabajador no tiene otra alternativa que tratar de juntarse para defender sus intereses y mejorar sus condiciones. Ese es el ABC. Después podrá haber, como en todos casos, patrones más agresivos, sindicatos menos agresivos, empresarios más dialoguistas o menos dialoguistas, sindicatos más dialoguistas, es decir, pero hay que partir de la génesis, porque si no como podemos cometer el error de que los sindicatos no deberían existir. Y los sindicatos son patrimonio de la democracia, aspectos centrales de la democracia, y son una necesidad. Cuando no hubo sindicatos, en la etapa de la dictadura, aunque hubo alguna resistencia, así vivió el país. Cuando las negociaciones colectivas no existen, y los empresarios en la década del 90 hacían posibilidades de no poder defenderse los trabajadores, Uruguay perdió condiciones laborales. Salvo en algunos lugares, el caso del sindicato de la bebida, que por su fortaleza pudo hacerlo, pero esa realidad del sindicato de la bebida no se puede trasladar mecánicamente a otros sectores, que por más que intenten hacer las cosas que hacen el sindicato, no tienen las condiciones para poder hacerlo. Usted dijo que había patrones más combativos o más duros y gremios más... Pero no quiero introducir una opinión en este comentario, pero la sociedad, desde aquel discurso de Richard Reed en aquel acto, la sociedad ha sufrido un decrecimiento en todos sus estratos, desde
desde el señor de la clase alta, que es dueño de una empresa, hasta el chorro. Hasta los chorros han perdido los códigos. Entonces, yo te pregunto, Richard, desde aquel momento hasta hoy, ¿ese decrecimiento lo has visto también en los sindicatos? El decrecimiento empeoró. Los resultados de la convivencia social en este país demuestran día a día que hay en la política una pérdida de tolerancia. Pensar distinto casi te pone en la vereda de frente o como un traidor. Cambió la escala de valores. Para nosotros antiguamente un milico que te reprimía era un milico que te reprimía. No importaba si fuera acá o en Caracas. Hoy las diferencias están. Según donde te reprima, es bueno o malo. El valor al trabajo, la conducta, el valor al trabajo, el apego a la dignidad de llevar el morfi a mi casa a partir del esfuerzo del laburo, en un sector de la sociedad, minoritario aún, se ha perdido. Y eso está demostrado no solamente por el ausentismo laboral, está demostrado por muchas otras cuestiones. Creo que todo esto tiene un manto. Esta cosa no te levantaste un domingo de mañana, abriste la puerta y había un cajón en la vereda con pérdida de valores. No, esto tiene una situación. Acá hay una pérdida importante de la incidencia del sistema educativo en la sociedad. Este sistema educativo no está acorde con la sociedad que nosotros tenemos. Hay un nivel muy chato, como que el sistema educativo acompasó a la sociedad y no la quiere revertir, no la quiere transformar. Yo creo que la revolución es la reforma de un sistema educativo que transforme la sociedad a partir de dar amplitud, cabeza abierta, posibilidad de diálogo y de discusión. Yo creo que hay una estrechez, se ha perdido. Entonces yo creo que en la discusión entre compañeros se ha perdido. Los grandes debates, la academia se ha retirado en los últimos años, la academia usina ideológica histórica que alimentaba los grandes debates desde el Paraninfo hasta el boliche del Sorocabana, no está. Contado con los dedos, algunos connotados y queridos compañeros que elaboran alguna idea, pero tampoco esa idea luego prende en un gran debate fermental. Entonces, por tanto, hay una sociedad que se ha retirado de a poco de lo que significa la ebullición de crear sociedad a partir de la diversidad. Castellano, capaz que esta pregunta a usted le parece que no tiene que ver con lo que es el cerno y la importancia del movimiento sindical en Uruguay, su lucha por el salario, por las mejores condiciones de trabajo, pero sin embargo, quizás sí tenga que ver, quizá en algún lugar tenga que ver. Y es la pregunta, ¿un milico que te reprime en Uruguay es igual a un milico que te reprime en Venezuela para el PIT-CNT? A ver, a mí me quedó además medio flotando la pregunta anterior que contestaba Richard. Yo creo que Uruguay ha tenido un decaimiento, pero también ha avanzado en otras cosas. Es decir, no todo es... ¿En qué avanzó, por ejemplo? Y por ejemplo, hay más de 300.000 trabajadores trabajando en Uruguay que hace 15 años atrás. Es un dato de la realidad. Hoy tenemos un sistema de salud que abarca 1,5 millones, 2 millones que no teníamos. Hoy los niveles salariales y el poder de compra de la gente, que se expresa en turismo, en esto, es mucho mejor. Es decir, que es cierto lo que decaímos desde el punto de vista sociedad, el fenómeno de la droga, la inseguridad, los códigos, eso yo comparto. Claro, porque nada de lo que usted mencionó, que puede ser cierto, tiene que ver con valores. No, por eso te digo, pero no todo. Podemos ser más ricos, pero ser más pero pobres. Bueno, pero yo le pregunto, es decir, el trabajo, por ejemplo. Yo podré tener millones de valores, pero si no tengo trabajo, y hay 300.000 uruguayos con más trabajo. Es decir, yo creo que las cosas todas hay que a veces relativizarlas en su importancia. No todo, es decir, las cosas también en Uruguay, no. ¿Están muy jodidas? Yo creo que no. Es decir, hay matices, hay términos. Para mí, una represión, sea en Venezuela, o sea en Montevideo, o sea en Tanganica, si es represión de una persona uniformada con elementos de represivo y del otro lado es solamente su cuerpo, no tiene nada, o una piedra, es decir, yo veo, por ejemplo, eso en Venezuela, lo veo en Gaza, por ejemplo, veo a uno que con una piedra contra un misil del otro lado. Es decir, toda represión es mala. Pero acá yo recuerdo declaraciones del PIT-CNT sobre la realidad cubana, sobre Argentina,
¿Ha habido alguna declaración del PIT-CNT sobre los compañeros trabajadores venezolanos? Nosotros lo tenemos, Venezuela tiene, como todas las organizaciones sociales y la vida de su país, tiene cosas que nosotros pensamos que hacen bien y otras que son espantosas o horribles, como en otros lugares. Es decir, yo no soy un defensor acérrimo. De lo único que soy un defensor acérrimo de Venezuela es de su autodeterminación. Es decir, la experiencia de América Latina, las peores épocas que tuvo América Latina es cuando hubo intervenciones. Entonces, sacándolo de la intervención, yo no defiendo al gobierno Maduro, por favor, está lejísimo de ser el sistema que yo quiero para mi país. Incluso más, está lejos del sistema cubano, yo no quiero el sistema cubano por Uruguay. Vamos a ver un tape del asesor de la Cámara de Comercio, Juan Maylos. Lo que tiene el Uruguay que genera eso es que tiene una cultura en relaciones laborales que hace que los sindicatos sean creíbles, por lo menos para los trabajadores, y esa cultura se representa en la voluntad de adhesión a los sindicatos. Pero también con el sistema de promoción que ha establecido este gobierno después de 15 años, yo entiendo que ha llegado a un techo y que no va a superar el techo que tiene hoy por hoy, que es muy importante, que le da una representatividad adecuada y además que los constituye en la organización intermedia de la sociedad civil que tiene más poderío económico. Porque si analizamos la cantidad de afiliados que tiene y un descuento de cuota sindical obligatoria que además se paga por el sistema financiero, estamos hablando que es una organización intermedia de la sociedad civil muy poderosa. Indudablemente, desde la instalación del gobierno del Frente Amplio, el sindicalismo ha tenido unas leyes que han favorecido la sindicalización y además de otras instancias que también los han favorecido, lo cual ha llevado a un crecimiento bastante exponencial de lo que ha sido el nivel de sindicalización en nuestro país. A pesar de ello, aún quedan 2/3 partes de los trabajadores del sector privado que eligen no sindicalizarse, haciendo también uso de su libertad sindical negativa, esto es, no afiliarse a ningún sindicato. Y eso también demuestra que si bien tienen los sindicatos una alta representatividad, también la mayoría de los trabajadores del sector privado eligen no estar afiliados a ningún sindicato. Yo creo que en todas partes del mundo debe ser eso, ¿no? No. ¿No? No, Uruguay tiene un alto porcentaje de afiliación. Estados Unidos creo que tiene el 5%. Bueno. Europa, el promedio mayor creo que anda en el 11-12. Nosotros tenemos cerca del 28-30. Pero hay un día en el mes que lo que dice el señor Maylo no es así. Es el día que van a cobrar. Porque ese porcentaje mayoritario que no está afiliado, luego hace uso de los beneficios de los logros del sindicato. Pero yo no encuentro muchas cuestiones en los últimos 15 años que han posibilitado, salvo la mayor libertad. Nosotros en la década del 90 no solamente no teníamos consejo de salario, regulábamos en chancleta y aprovecharon para neoliberalismo mediante tratar de privatizar, cosas que después fracasaron, las empresas públicas. Pero populó la unipersonal, el kiosquito, la parte en el taxi, la cancha de pádel, todos fracasaron. Por lo tanto, el modelo que aplicaron en la década del 90, a partir de silenciar a los sindicatos, o por lo menos de intentarlo, no solamente fracasó, que es el que quieren muchos tratar de imponer de vuelta a partir del año que viene. Yo creo que hay que barajar y dar de vuelta en muchas cosas. Creo que hemos cometido errores. Creo que, en definitiva, sí, producto de un ser vivo, dinámico, los errores están en la puerta. Ahora, lo que creo que hay una gran ausencia de propuesta empresarial. Yo no he escuchado en muchos años una propuesta empresarial seria, que no importa que sea compartida o no, pero seria, para poder discutir cómo nosotros trabajamos relaciones laborales a partir del mundo del siglo XXI. ¿No? Cuando hablamos de inversión, no hablan de inversión. Cuando hablamos de capacitación, no hablan de capacitación. Cuando hablamos de productividad, no hablan de productividad. Por lo tanto,
A ver, basta ya de discurso para la tribuna. Pongámonos a laburar en serio. Discutamos productividad, que este país lo necesita urgente ayer. Bueno, no se discute porque las patronales no abren los libros. Por lo tanto, hay un gran mentidero en todo esto. Está muy bien. Castellano, Richard decía recién, hay algunos que quieren ya el año que viene, cuando cambie el gobierno, haciendo alusión a eso, quieren terminar con las relaciones laborales, así tripartitas, ¿no? Modificarlas, por lo menos. Modificarlas, por lo menos. Eso puede ser interpretado como una alusión a que quienes la defienden, como el Frente Amplio, cuentan con la simpatía del PIT-CNT. En determinado momento los actos del PIT empezaron a ser actos frente amplistas, donde el PIT-CNT instaba a la sociedad a votar el Frente Amplio. Siempre se supo de la vinculación o de la cercanía del PIT-CNT con el Frente Amplio, pero decirlo públicamente, tan expresamente, ¿no le quitó un poco de fuerza a aquello de la independencia de clase? A ver, yo no recuerdo un acto central del PIT-CNT que haya recomendado votar al Frente Amplio. Sí, lo que sí recomendaba era votar a aquellos candidatos que defendieran determinados intereses. Que es parecido, pero no lo mismo. Digo, pero por ejemplo, yo vengo de la actividad comercial. ¿Alguien se puede imaginar que podía haber sindicato en supermercados si no hubiera habido un avance en la legislación laboral de protección? Pero pregunto, es decir, existía en el Uruguay, en las grandes superficies, la posibilidad remota de tener un sindicato. Eso que demuestra que las relaciones laborales son desiguales. Y por lo tanto, el Estado tiene que poner un poquito el dedo en la balanza de los trabajadores, porque si no, no es posible. Si usted triplicó su tasa de afiliación, si no hubiera habido alguna facilidad, ustedes piensan que será posible. Entonces, esos equilibrios son necesarios. Entonces yo defiendo a aquellos gobiernos que me dieron esas posibilidades de por lo menos equilibrar un poco la cosa. Tenemos una tasa de las más altas. No es cierto lo que dice Mayla que la cuota sindical es obligatoria. La cuota sindical es voluntaria. Si quiero me pago y si no, no. Es decir, si no me afilio. Es más, fíjate una cosa. El 70% de las unidades productivas en Uruguay es de 2 a 4 trabajadores. Se puede imaginar que de 2 a 4, el que organiza un sindicato entre 3 trabajadores, yo le doy un premio, ¿no? Porque es un empleado, es una familia, un montón de cosas. El 83% de las empresas de este país tienen menos de 15. Entonces hay una zona que no es que el trabajador optó la libertad de no tener sindicato. Es decir, para que haya sindicato tiene que haber un determinado volumen. Es decir, entonces las cosas dichas a medias terminan confundiendo. No es obligatoria la legislación. Ahora, yo sin duda voy a hacer este año otra vez más o menos lo mismo. Voy a poner el programa de los distintos partidos políticos y aquellos que a mí me den algunas propuestas sobre empleo, sobre salario, sobre condiciones. Es decir, yo voy a intentar decir, con estas ideas yo estoy de acuerdo, que no significa... Y termino con esto. Si habrá independencia de clase, es decir, en muchos aspectos, el movimiento sindical, si yo venimos de un paro de 24 horas hace poquitos días, paros, tuve en la presentación, ponía paros de todo tipo y color. Entonces, si no hay una convivencia con el gobierno, hay sí una convivencia con algunas ideas de los gobiernos progresistas que se asemejan más a las nuestras. Y bueno, si fuera con los gobiernos de derecha, y bueno, capaz que sí, pero no es eso, ¿no? Nos vamos a una tanda y seguimos, Poder Sindical.